Casi un tercio de los aragoneses seguirá recibiendo señal analógica de televisión a lo largo de este año. Por el momento, el apagado del repetidor de La Muela ha completado el primer paso dado en Aragón hacia la TDT y ha permitido que 870.000 personas se incorporen al proceso de transición a esta nueva tecnología. Ahora que se ha completado esta primera fase de TDT en Aragón, tenemos 172 municipios incorporados a la televisión digital terrestre. Localidades son 324. Muchos municipios constan de más de una localidad. Y una de las grandes complejidades técnicas del proceso de transición a la TDT es que hay municipios con varias localidades, que cada localidad depende de un centro emisor distinto. El Ejecutivo aragonés ha destinado a esta primera fase 4,5 millones de euros, que han permitido la adaptación de más de 50 centros de difusión. La televisión digital terrestre llega de esta forma a la comunidad aragonesa, para ofrecer además una nueva gama de servicios. Permite una mayor oferta de canales, una mayor calidad tanto de imagen como de sonido, permite la emisión del sonido envolvente o la transmisión simultánea de varios idiomas, abre la posibilidad de suministros de servicios activos avanzados como la administración electrónica, la teleasistencia para mayores, la cita previa, el teletexto digital o la guía electrónica de programación. La señal analógica desaparecerá definitivamente con las dos próximas fases del proceso de transición a la TDT, previstas para finales de este año y abril de 2010. Más de 550 municipios aún deben adaptarse a la nueva tecnología.